Por la misma época, en Moscú, tuvimos varias conversaciones interesantes sobre el arte. Guardaba relación con el relato que había leído la primera noche que viajé. Por el momento, dijo él, usted no comprende todavía que los hombres pueden pertenecer a niveles muy diferentes. A niveles muy diferentes. Esto es como una escalera. Pone G a 7 niveles de ser, sin tener el menor asombro de diferencia. Así como hay diferentes niveles de arte, también hay diferentes niveles de hombre. Fíjate nomás lo que nos dice G. Nos dice que hay diferentes niveles de arte. Es decir, todo el arte que hay no está basado en un solo nivel, sino pertenece de acuerdo al nivel de ser de la persona que está creando ese arte. Pero hoy usted no ve que la diferencia entre estos niveles es mucho más grande de lo que se supone. Usted coloca todo sobre un mismo plano y usted pone las cosas más diferentes y se imagina que los diferentes niveles les son inaccesibles. No veía Ouspensky los niveles de ser del arte y de todo lo que ha creado el hombre. Todo lo que ha creado el hombre va por niveles. Todo lo que usted llama arte no es sino una reproducción mecánica e imitación de la naturaleza, cuando no es de otros artistas. Simple fantasía, hasta ensayos de originalidad, todo esto no es arte para mí. El arte verdadero es completamente distinto. En ciertas obras de arte, en particular en las obras más antiguas, uno queda fuertemente impresionado por muchas cosas que no puede explicar y que no se encuentran en las obras de arte moderno. Pero como uno no comprende cuál es la diferencia, la olvida rápido y continúa englobado todo bajo la misma etiqueta. ¿Sí? El arte antiguo causa una cierta impresión a nuestra esencia, a nuestro ser, nos impacta. Sin en cambio el arte moderno se observa y no causa ningún impacto. A lo mejor algunas obras sí, pero otras no pasan ni 3, 4, 5 segundos y ya nos olvidamos de ellas. Sin en cambio el arte antiguo queda grabado, nos hace reflexionar, nos hace pensar. Pero como usted no comprende cuál es la diferencia, lo olvida muy rápido. Y continúa englobado todo bajo la misma etiqueta. Sin embargo, la diferencia entre su arte, es decir, el arte moderno, y el arte del que yo hablo es enorme. El arte antiguo, el arte objetivo y el arte subjetivo, el arte moderno. La diferencia entre su arte y el arte del que yo hablo es enorme. En su arte todo es subjetivo. La percepción que tiene el artista de tal o cual sensación, las formas en las cuales trata de expresarlas y la percepción que tienen los demás de estas formas frente al mismo fenómeno, un artista puede sentir de cierta manera y otro artista de una manera muy diferente. La misma puesta de sol puede provocar una sensación de alegría en uno y de tristeza en el otro. Y pueden tratar de expresar la misma percepción por medio de métodos o de formas sin relación entre sí, o bien percepciones muy diversas, bajo una misma forma, de acuerdo a la enseñanza que han recibido o en posición a ella. Los espectadores, los oyentes o los lectores percibirán no lo que el artista quiso comunicarles, ni lo que él sintió, sino lo que las formas en que expresó sus sensaciones les harán experimentar por asociación. Todo es subjetivo y todo es accidental, es decir, basado en asociaciones. Las impresiones accidentales del artista, su creación acentúa la palabra creación, y las percepciones de los espectadores, de los oyentes y de los lectores. Por el contrario, el arte verdadero no hay nada accidental. Todo es matemático. Todo puede ser calculado y previsto de antemano. Por ejemplo, una Mona Lisa.
¿no? Un cuadro de Leonardo da Vinci. El artista sabe y comprende el mensaje que quiere transmitir. El arte prehispánico acá en México. Y su obra no puede producir cierta impresión en un hombre o totalmente diferente en otro. Naturalmente que su condición de tomar personas de un mismo nivel. Su obra producirá siempre, con certeza matemática, la misma impresión. Es decir, uno cuando llega a las zonas arqueológicas, te causa rápido una impresión, ¿no? Y es una impresión, como dice G, una impresión matemática, ¿no? La primera pregunta es ¿cómo realizaron todo esto? ¿No? Esas pirámides como Teotihuacán, Chichén Itzá, Xochicalco, ¿no? Pirámides mucho más de otros países como las pirámides de Giza, ¿no? Machu Picchu, todo ese arte antiguo, arquitectónico, el arte rupestre, ¿no? Maestro G le gustaba ir mucho a ver el arte rupestre, ¿no? Lo que dejaron ahí plasmados los antiguos hombres de conocimiento. Su obra producirá siempre una certeza matemática de la misma impresión. Sin embargo, la misma obra de arte producirá efectos diferentes en hombres de diferentes niveles. No va a entender un hombre número uno que está arrastrado por el instinto a un hombre número 4 que ya tiene una voluntad de, de todos sus centros. La percepción es diferente. Y jamás los de un nivel inferior sacarán tanto de ella como los de un nivel más elevado. Es decir, su punto de encaje, su punto de percepción es mucho más amplio, ¿no? Es como cuando observamos el famoso cuadro de la anatomía oculta del hombre, ¿no? ¿Qué vemos en esa anatomía oculta del hombre? Depende de qué tanto sepa el hombre que está observando y qué tan despierta esté su conciencia. Sin embargo, la misma obra de arte producirá efectos diferentes en hombres de diferentes niveles, y jamás los de un nivel inferior sacarán tanto de ella como los de un nivel más elevado. Este es el arte verdadero objetivo. Tome, por ejemplo, una obra científica, un libro de astronomía o de química. No puede ser comprendido de dos maneras. Todo lector suficiente preparado comprenderá lo que el autor ha querido decir y comprenderá precisamente la forma en que el autor ha querido hacer comprendido. Una obra de arte objetivo es exactamente similar a uno de estos libros, con la única diferencia de que ésta se dirige a la emoción del hombre, a la emoción, cuando uno lo está contemplando. Este tipo de arte, cuando uno va a ver a un Buda, hay una emoción ahí plasmada que dejó el artista y no de su cabeza. Fíjate lo que nos dice G. Dentro, para contemplar nosotros el arte, ahí va, de nuevo. Dice, una obra de arte objetivo es exactamente similar a uno de estos libros, es decir, matemáticas, química, física, es exacto. Con la única diferencia de que ésta se dirige a la emoción del hombre y no a su cabeza. Cuando uno contempla el arte, hay que dejarse llevar por la sensación, por la emoción que nos produce. ¿Qué nos produce? Nos produce paz, nos produce tristeza, nos produce alegría, nos produce miedo, ¿no? Entonces, ¿qué produce? ¿Qué tipo de sensación y emoción produce? ¿Qué pensamientos vienen pero desde el silencio interno? ¿Existen en nuestros días obras de arte de este género?, pregunté. Naturalmente que existen, respondió G. Una de ellas es la gran esfinge de Egipto. ¿Qué nos transmite la gran esfinge? Para empezar, su grandiosidad. ¿Desde cuándo se creó, no?
esta gran esfinge? Porque tiene forma humana, pero aparte tiene formas de león, porque tiene otros vestigios de animales como el toro, ¿no? ¿Por qué están ahí todos esos tipos de animales en una fusión de hombre? Un cuestionamiento. Lo mismo que ciertas obras arquitectónicas conocidas, ciertas estatuas de dioses y aún muchas otras cosas. Ver un Shiva, ¿no? En la India, ver a Shiva, ver a Shakati, ¿no? Esas dioses que está, un Brahma, ¿no? Que un Quetzalcóatl que nos transmite ciertas figuras de dioses o héroes mitológicos, un Hércules en sus 12 trabajos, pueden leerse como libros, no con el pensamiento. Fíjate lo que nos vuelve a recalcar, no con el pensamiento. Don Juan Matus, cuando lleva a Carlos Castaneda al Museo de Antropología, lo primero que le dice es, entra en silencio interno, calma tu mente, aprende a ver desde el conocimiento silencioso, desde el silencio interno, a ver, para comprender las obras que estaban en el Museo de Antropología de México. Es lo que nos dice aquí G. No con el pensamiento, lo repitió, sino con la emoción, con la sensación, siempre que ésta se haya suficiente desarrollada. Durante nuestros viajes por Asia Central, encontramos en el desierto, al pie del hindú Krush, una curiosa escultura que de primera intención creíamos representaba un antiguo dios o un demonio. Al principio no nos dio sino una impresión de extrañeza, pero muy pronto comenzamos a sentir el contenido de esta figura. Era un gran y complejo sistema cosmológico. Poco a poco pasó, fíjate, de dios a demonio, representaba un sistema cosmológico. Poco a poco, paso a paso, es decir, de análisis pero de un análisis sensorial, de observar sin ver, en silencio interno y en una contemplación, fueron descubriendo. Vamos a ver qué descubrieron. Al principio no nos dio sino una impresión de extrañeza, pero muy poco comenzamos a sentir el contenido de esa figura, a sentir el contenido de esa figura. Era un gran y complejo sistema cosmológico. Poco a poco, paso a paso, fuimos descifrando este sistema. Estaba inscrito en su cuerpo como tatuajes, en sus piernas y en sus brazos y en su cabeza, en su cara, en sus ojos, en sus orejas y por todas partes. Nada había sido dejado al azar. En esta estatua nada estaba desprovisto de su significación. Gradualmente se aclaró para nosotros la intención de los hombres que habían elegido. A partir de este momento pudimos sentir sus pensamientos, sus sentimientos. Entre nosotros algunos creían ver sus caras o oír sus voces. Fíjate. En todo caso, habíamos captado el sentido de lo que quería transmitirnos a través de miles de años, y no solo este sentido, sino todos los sentimientos y emociones conectados con él. Esto sí que era verdadero arte. ¿Qué te transmite una obra de arte? Una pintura, una escultura, una película, una obra arquitectónica. ¿Qué te transmite? ¿Qué te hace sentir? Cuando nosotros entramos a una casa, rápido nuestro sentir, nuestra emoción nos transmite algo, ¿no? Una sensación de paz, de dolor, de sufrimiento, de alegría, ¿no? Hay que ir cultivando ese tipo de contemplación del sentir. Me interesó muchísimo lo que G había dicho sobre el arte, su principio de división entre arte subjetivo y arte objetivo. Evocaba mucho para mí. No comprendía aún todo lo que ponía en sus palabras, pero siempre había sentido en el arte ciertas divisiones y gradaciones
que no podían llegar a definir ni a formular que ninguna otra persona había formulado nunca. No obstante, yo sabía que esas divisiones y gradaciones existían, de tal modo que todas las discusiones sobre el arte que no la admitieran me parecían frases huecas, sin sentidos e inútiles. Gracias a las indicaciones de G me había dado los diferentes niveles que llegamos a ver, ni a comprender, los niveles de ver y de comprender. Sentía que debía existir una vía de acceso a estas mismas gradaciones, diferentes niveles, que yo había sentido, pero no había podido definir. En general, me asombraban muchas de las cosas dichas por G. Había ahí ideas que no podía aceptar y que me parecían fantásticas sin fundamento. Otras, por el contrario, coincidían extrañamente con lo que yo mismo había pensado y reafirmaban los resultados a los que había llegado hace mucho tiempo. Sobre todo estaba interesado en la contextura de todo lo que él había dicho. Sentía que su sistema no era una maquetería como todos los demás sistemas filosóficos y científicos, sino todo indivisible del que hasta ahora yo no había visto sino algunos aspectos. Tales eran mis pensamientos en el tren nocturno que me llevaban a Moscú, a San Petersburgo. Me preguntaba si verdaderamente había encontrado lo que buscaba. ¿Era posible que G conociera efectivamente lo que era indispensable conocer para pasar de las palabras o las ideas a los actos, a los hechos? Aún no estaba seguro de nada y no había podido formular nada con precisión, pero tenía la íntima convicción de que ya había algo cambiado en mí y que ahora todo iba a tomar un camino diferente. Así acaba el capítulo primero de Fragmentos de una enseñanza desconocida de Ouspensky. El arte, cuando le habla sobre el arte objetivo y el arte subjetivo. Aprender cuando nosotros estemos enfrente de una escultura, de una pintura, de alguna arquitectura, de una obra de teatro, de un cine, ver al menos 3 niveles de gradación, 3 niveles de enseñanza que me transmiten desde el silencio interno ese tipo de arte y distinguir si es un arte objetivo o subjetivo, es decir, es un arte que va a trascender en el tiempo y en las épocas y en los siglos, o va a ser un arte, estoy ante un arte subjetivo de moda comercial y que va a desaparecer en 5, máximo 10 años. ¿Qué tipo de arte aprecio cuando voy a un museo, a una galería, cuando estoy en mis redes sociales, ¿no? Y aparecen diferentes tipos de arte que estoy observando? ¿Qué tipo de alimentación le estamos dando a nuestra mente con nuestras impresiones de arte? Fuerza más.